¿Qué haces, hermana? Los argentinos se saludan con un beso en la mejilla. Bueno, hoy vamos a tener un video bastante interesante que me mandaron a través de Telegram, que si no saben a dónde mandarme videos para reaccionar, ahí hay un link abajito que dice link de Telegram para enviar sugerencias. Ustedes le dan clic ahí y les redirige al Telegram y ustedes pueden enviar todos los links que deseen por ahí y ya yo elegiría cuál vamos a reaccionar más adelante. Aquí hay un argentino, bueno, es un gringo, que de hecho a este cuate ya lo hemos traído en anteriores ocasiones, donde él está hablando con una dominicana. Este cuate que es gringo pero vivió en Argentina y de hecho ahí aprendió español. Y va a hacer comparaciones de su lenguaje, o sea, de su español que él aprendió en Argentina, y va a hacer algunas comparaciones con los paraguayos. Lo primero que él dice es que los argentinos se saludan con un beso en la mejilla, y no sé si los paraguayos con dos. La verdad es que no me he dado cuenta. Aquí en Guatemala los hombres no se saludan de beso, a menos de que sea tu papá o tu abuelo o algo así. Por supuesto, el video original está en la descripción si lo quieren ver completito y sin interrupciones. En Paraguay se saludan con 2 besos, uno en cada mejilla. Pero Sí, como los europeos, creo que los españoles también es con 2 besos, ¿no? nunca entre los hombres. Ah, Oh, shit. ok, no entre los hombres. In Paraguay, we do both sides. ¿Son but, 2 besos? but dudes like don't do a kiss at all. Ah. They just do the, you know, the ¿Qué haces? Ok, entonces no, en Paraguay tampoco se saludan los hombres de beso, pero sí es a las chicas, por lo visto, 2. Yo no sabía eso, la verdad, pensé que solo 1. Pero en Argentina es con 1, en Paraguay 2, pero no los hombres. En Argentina sí a los hombres y mujeres. classic. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Me llamo Chad Udstrom. Yo soy un gringo, un yankee que ama Paraguay. Y hoy le voy a enseñar a Dustin Luke, el yankee más argentino, algunos dichos y palabras de guaraní o guarañó o yopara de Paraguay. Yajamina. Vamos. Vamos. No sabía que había un gringo tan paraguayo. Al gringo argentino sí es exactamente la misma persona que creí. Que si no han visto ese video, bueno, no sé si lo voy a encontrar yo también, pero si lo encuentro se los pongo por ahí, donde están haciendo comparaciones de cómo habla un dominicano a cómo habla un argentino. O bueno, él no es argentino, pues, pero es donde aprendió su español. A lo mejor uno podría decir que es obvio que hay distancias entre el español de Dominicana y Argentina porque su ubicación geográfica es muy distante, pero uno podría pensar a lo mejor con Paraguay no son tan distintos porque están más cerca. Sin embargo, ahorita vamos a ver que sí va a ser distinto. La R. El paraguayo es más fácil para los yankees o gringos para hablar porque usan la R como un gringo. Como yo no puedo decir mis R's como latino. Todavía después de 2-3 años yo no puedo. Entonces, the hard R es algo bueno para mí en Paraguay. Los asuncenos de Paraguay hablan como tienen una papa en la boca. Por ejemplo, como vamos a ver qué vamos a hacer esta noche. Vamos a ver. Sí es cierto, la R la tienen, no sé si como gringo, pero sí un poquito así como arrastradita como los gringos. Como una mezcla entre la R también de Costa Rica, que de hecho la primera vez que yo escuché el acento paraguayo, yo creí que era una mezcla entre costarricense, argentino, dominicano, venezolano ahí, porque yo no sabía ubicarlo. Hoy en día yo me atrevería a decir que casi que sé reconocer a cualquier acento paraguayo de lejos. Vamos a ir a cenar y vamos a hablar. No abran la boca. Claro, es muy similar a la R de Estados Unidos. Porque claro, te enseñan cuando decís a ver es español, o sea, es lo que nos enseñan en la escuela. Pero en Paraguay dicen a ver. A ver. Vamos a ver. Las letras en guaraní son muy diferentes. Como la Y no es I, no es I al final de una palabra, es U. Sonido de tu garganta. Sí, sobre todo en el guaraní. Creo que en el español la I sí suena como I, ¿no? Pero es cierto que en el guaraní, según me acuerdo yo, estábamos viendo la otra vez cómo hablar el guaraní, sobre todo las vocales, y tenía como varias pronunciaciones cada una de las vocales, y la Y también era una vocal, al menos en guaraní. ¿Cómo vas a vomitar? Algo así. Hay una cascada, se llama Salto Monday. Parece Salto Monday. Monday en inglés. Ajá. Pero es Mundau. 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 Guaraní es tú o vos. Ah, ok.
NDE. Estás loco. DTAU. Bien. A veces, bueno, tengo una amiga paraguaya que a veces compartía sus memes o sus publicaciones de Facebook. Hace muchos años, yo hace rato que no uso Facebook, pero en ese entonces yo miraba que compartía cosas y yo decía, no entiendo nada de los memes o de las publicaciones que comparte, porque la mayoría tenían como estas palabras en guaraní. Entonces, de es como tú eres o algo así, o tú estás, de tabi. Tabú. No, soy malo. ¿Cómo es? DTAU. Hay muchas palabras en guaraní que los paraguayos usan para situaciones malas o buenas. Y mi favorito de todo eso es una grosería. Deracore. Boludo, yo choqué mi auto hoy. Yo puedo decir, deracore. Ok. Pero eso de la core tiene que ver con algo negativo. Sí, ¿Qué pasó? de nivel de cómo tan malo es, puedes decir de core, tierra, sobre. Hay muchas formas de decirlo. Otra palabra de malo es... No sé si esto se puede poner en los comentarios, pero si ustedes me pueden explicar qué significa eso más o menos en español, pues se los agradecería. Yo no tengo ni idea. Sé que es una grosería, así que no sé si YouTube va a permitir que lo escriban en los comentarios, pero si lo deja, por lo menos que me expliquen. Bore, qué malo. Si está portando mal, qué bore que sos. Okay. Otra situación, algo bueno pasó, como boludo anoche. Yo recibí ese número de esa mina que yo quería conquistar para siempre. Mongaru. Es como el handshake, pero guayo. Significa como vamos a alimentar, como casi como vamos a comer. Claro, iba a decir como que break bread. Sí. Breaking bread. Exactly. Basically, that's pretty much it. Breaking bread, yeah. Eso sí, nunca lo había visto. Es como un hi-fi o algo así para los paraguayos. Estoy aprendiendo aquí nuevas cosas con este gringo. Eso pasaría en un partido. Ponele que estamos jugando fútbol juntos. Metes un gol. Sí. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. ¿O no? ¿Sí? Claro que sí. Me gusta Dios mío. Me gusta cortar las S como un peruano, Dios mío. Pero en guaraní, ñande yara. ¿Decís eso mucho? Mucho. Ñande yara. Ñande yara. ¿Cuál situación? Por ejemplo, cuando yo estaba manejando hacia Encarnación con mis amigas de un programa bailarinas, había un grupo de viejos afuera de la estación de gasolina y las chicas tenían que pasar. Todos ellos que estaban viendo fútbol para ir al baño. Okay. Y un tipo gritó, ñande yara, qué cuerpazo. Y mi amiga estaba como, oh, Dios. ¿Qué tal el café? ¿Está rico? Muy rico. En guaraní vas a decir, Hetereí. 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 Riquísimo, demasiado rico. También tiene el opuesto, Ndajeí. Como Ndajeí. asqueroso, demasiado asco, no me gusta nada. Ndajeí. Pero siempre cocinan riquísimos en Paraguay. ¿Sí? Casi nunca escucho eso. Ok. Yo no sé nada de la comida de Paraguay. Tenemos que hacer un video Ahora cuando probando. vayamos, hay que probar comida paraguaya. Los paraguayos tienen la única sopa del mundo que no es líquido, es sólido. La sopa Pero paraguaya. se llama sopa. Sí. Ok. Así es Paraguay. Bueno, también yo aprendí un par de cosas ahí con ellos. Sobre todo, bueno, aquí le decimos chócales, va, que es darse el hi-fi. Pero por lo visto ahí es como con esto. No sé. No sé exactamente todavía qué significa. Y probablemente algunas palabras de las que dijo sean una mala palabra. Así que me gustaría saber qué significa. No voy a andar repitiendo yo malas palabras. Trataremos de ser lo más educados posible, pero es mejor saber que desconocer. Muy buen video. Como les dije, ese me lo enviaron por Telegram, así que gracias a la persona que me lo mandó. Y también déjense un comentario si ustedes conocen palabras que a lo mejor para otra persona les puede sonar así como que qué onda con esa palabra. Y aunque me la escriban, probablemente no la voy a saber pronunciar, pero por lo menos tengo ahí el conocimiento de que existen. Les dejo mis redes sociales por aquí. Se las dejo en la descripción también, si quieren verse ahí los links de la descripción. Más de alguno a lo mejor de ustedes dicen, quiero apoyarlo en Instagram, quiero seguirlo, qué sé yo, en Twitter, quiero seguirlo en TikTok. Ahí hay varias redes sociales, ustedes pueden irse a cualquiera y pueden apoyarme por allá tranquilamente, se los agradecería un montón. No se les olvide suscribirse si aún no lo están, dejen su like y nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual entretenido que este. Cuídense, bye. I do. Ooh.